Aquí estoy. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. El día de hoy, vamos a estar en este último round del seminario Hablemos de Salud Mental. Acompañándonos el día de hoy tenemos al psicólogo Víctor Coronado, quien es también miembro fundador de la Fundación Rehabilitarte, a la cual ambos pertenecemos, y psicólogo egresado de la Universidad Rafael Urdaneta. He tenido experiencia trabajando en el Hospital Clínico Universitario y también experiencia en la investigación social. Entonces, conversaremos un poco en relación al proyecto que le dio origen, que le dio nacimiento a la fundación, Ficción de la Normalidad. Empezamos con la pregunta del millón. ¿Qué es la salud mental para ti? Bueno, hola Fabiola, ¿qué tal? Gracias por recuperar estos espacios que siempre tratamos de proponer en la Fundación al inicio. Y bueno, como tú lo dices, siempre como llevando este proyecto de la ficción de la normalidad, que siempre ha estado como en las bases de la Fundación. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace, o que me haces, yo básicamente eso era lo que funda este proyecto como tal, ¿no? El tema o la reflexión sobre lo que es la salud mental. Mi idea es que en lugar de hoy dar como un concepto construido, como quizás se fue trabajando los días anteriores, como definirla, decir cuáles son sus características, sus cualidades, o digamos qué es lo que se espera o aspira, etc. Mi idea hoy es como más bien reflexionar sobre ella y digamos, porque el proyecto de la ficción de la normalidad realmente es una crítica a todos estos aspectos y que son, digamos, que se imponen sobre las sociedades, que se persigue algún tipo de ideal de felicidad, de, digamos, normalidad, que se persigue algún tipo de utopía o alguna situación como utópica dentro de la salud mental, y pues este proyecto lo que busca es poner en tela de juicio aquellas cosas que son plausibles y cosas que no. Dentro del proyecto de la ficción de la normalidad no hay, digamos, hay una frase como muy fuerte que la voy a ir explicando porque es fuerte, es que el tema de la salud mental es que no existe. Y no existe, no es que no es posible que nos sintamos bien o que no podamos tener algún tipo de bienestar o algo por el estilo, sino es que no existe un concepto único de salud mental. O sea, no es un concepto que se pueda adaptar a la generalidad de las personas. Porque lo que radica o lo que funda este principio es que todos somos personas individuales. Y eso es lo que prevalece, la individualidad y la subjetividad de cada uno y cómo cada persona hace frente a eso que se llama la vida y pues pone en práctica las soluciones que ha aprendido en su vida para enfrentar esta situación. Eso es básicamente lo que yo pudiera decir sobre qué es la salud mental, porque para mí, principalmente, la salud mental debe contemplar el principio de la individualidad, el caso por caso, el conocer cuál es esa solución que individualmente el sujeto pone a prueba en la vida y que le da beneficios o no. Porque, bueno, por ejemplo, si nos vamos a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, donde pues la salud mental es un estado de equilibrio, donde la persona es consciente de sus capacidades y hace frente a la vida, y además se agregan como elementos sobre es capaz de aportar a la sociedad y a la comunidad, además también, digamos, puede trabajar de forma fructífera y productiva. Son elementos que se destacan en esta definición de salud mental que da la Organización Mundial de la Salud, pero digamos, la vía que siempre tratamos de seguir en la ficción de la normalidad es que estos elementos que son sociales, que son demandantes sobre las personas, pues por lo general no traen digamos, no están adecuados a la individualidad, a lo que persigue cada uno. Entonces, bueno, básicamente, si hay que construir, porque eso es lo que hay que hacer, construir un concepto de salud mental, y creo que es lo que se ha venido haciendo todos estos días,
es el hecho de que también la individualidad forme parte de ese concepto, forme parte de ese, digamos, esa búsqueda de bienestar que se persigue, ¿no? Que es lo que profesa la salud o la búsqueda de este tipo de salud mental. De todos modos, bueno, tenemos tiempo para conversar ese tema y de profundizar. No sé qué. El audio. Sí, de hecho, me encanta que abordes la parte de la singularidad, de la individualidad, porque es un punto clave de lo que da origen a esta propuesta de hablar de salud mental, de que este término salga del círculo cerrado de los tres profesionales que hablan sobre él y en serio empiece a abordar la calle, empiece a ser más cercano a la comunidad, porque, bueno, a fin de cuentas, de verdad, somos cada uno de nosotros los que vemos afectada, los que vivenciamos y los que experimentamos todo lo que podrían ser herramientas o bondades de una salud mental o de alguna patología en el caso de que la padezcamos. Entonces, conectando un poco con las ponencias anteriores, se habló un poco de lo que era ese equilibrio y esa flexibilidad, se habló también en relación a, que me acuerdo, María Rebeca comentó algo de que salud mental también iba un poco en el surfear las olas que nos mandaba la vida y en el cómo lo hacíamos, que era una forma muy particular, que cada uno encontraba sus herramientas, que cada uno hacía frente como podía a las situaciones. Entonces se tocó un poco eso que para muchos a veces se pierde en el intento de hacerlo todo muy clínico y todo muy, muy rigurosamente científico. Intentamos como hacer todo muy cuadradito y cuando hay personas que salen de ese cuadradito, entonces, ¿cómo las explicamos? ¿Cómo logramos hacerlos parte? Y de hecho, ayer María Elisa también conversaba de esa inclusión, de que salud mental también era ese sentirse parte, era ese lograr que dentro de las diferencias también existe el bienestar. Entonces, creo que hemos abordado bastante en esta serie de seminarios. Y bueno, me gustaría también que nos conversaras un poco o bueno, a los que nos ven y nos escuchan, sobre nuestra población. Ok. ¿A quiénes atiende Rehabilitarte? Bueno, realmente Rehabilitarte atiende a... Es como que nuestro objetivo principal realmente es la promoción de la salud mental en general. Si bien nosotros tenemos como un fundamento o nacimos dentro del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y allí llegamos a un programa importante de pues, atención individual, apoyo en donación de medicamentos, en donación de alimentos a las personas que están allí en la institución. También se lleva un programa de arte y rehabilitación que pues funciona de la mano con el servicio de rehabilitación del hospital y pues esa es como una de las poblaciones más constantes que hemos mantenido dentro de la fundación. Sin embargo, finales del año pasado y pues lo que va de este año, hemos estado más abocados como a sacar el tema de la salud mental de las instituciones, llegar a las comunidades, trasladar un poco pues los apoyos, la asistencia, que bueno, uno de nuestros servicios como más frecuentes es la asistencia psicológica individual vía telefónica en el contexto de la emergencia por el COVID y pues allí recibimos casos de todo tipo, adultos, niños, personas digamos de la tercera edad y bueno, realmente es muy variado y es que el tema de la salud mental abarca como una población tan amplia, tan general, pues creo que en algún momento todos podemos sentir como algún tipo de aflicción, algún tipo de necesidad de hablar, de expresarse. Entonces, la búsqueda de un apoyo de algún psicólogo, un psiquiatra, pues es inevitable que aparezca y realmente, como lo digo, se traslada como a un número de
de poblaciones importantes. Bueno, y hablando como del tema de la ficción, ¿no? De la ficción de la normalidad que quería mencionar. Este proyecto nace dentro del hospital psiquiátrico, ¿no? Cuando nosotros tuvimos como ese primer acercamiento con los pacientes del hospital, las personas que estaban allí hospitalizadas, y nosotros podíamos ver que a pesar de que tenían un diagnóstico, a pesar de que tenían pues una patología médica y necesitaban un tratamiento, observábamos cómo cada una de esas personas que estaban allí pues generaban una invención particular para, digamos, para sentirse mejor a pesar de todas las dificultades que allí se vivían, bien sea a través de la creación por medio del arte, a través de la invención de algún tipo de trabajo, a través de las relaciones sociales que se creaban, etcétera. O sea, son todas esas maneras o formas de soluciones que se generaban o que ellos mismos, desde pues sus experiencias de vida, generaban para, a pesar de, como lo digo, de que tenían un diagnóstico psiquiátrico, a pesar de que estaban internados en un hospital psiquiátrico, no se, para su subjetividad, pues no se le era negado el tema de la búsqueda del bienestar. Entonces allí es cuando nosotros nos empezamos a preguntar sobre si realmente la salud mental tiene que ver con un tema solamente de norma, del diagnóstico, de un tratamiento, etcétera. Entonces allí nosotros comenzamos como con esta inquietud del tema de la ficción. Y bueno, digamos, para conocer un poco esta iniciativa. O sea, cuando nosotros nos empezamos a preguntar sobre el tema de los diagnósticos, del impacto que tenía eso en el individual, comenzamos a revisar autores, comenzamos a revisar como referencias bibliográficas sobre estos elementos, y pues nos encontramos con estudios sociales o estudios sociológicos del impacto que tenía como digamos, el constructo o ciertos conceptos como que tienen una implicación social, como por ejemplo el de la normalidad, que es el concepto fundamental de toda psicopatología, de la psiquiatría, de la psicología. Entonces, nosotros comenzamos a preguntarnos sobre qué implicaciones tenían estos conceptos sobre las sociedades. O sea, si había una relación entre lo que se concebía como normal y las conductas de las propias personas o las actitudes que se tomaban de forma institucional, etc. O sea, nos comenzamos a preguntar sobre los aspectos que caracterizaban la época propia en la que vivimos en relación a los conceptos que rodean las ciencias. Y pues allí nos encontramos pues un conjunto de cosas, ¿no? Lo primero es que habría que hablar de la función que tiene la ciencia como tal sobre el individuo. Desde, por ejemplo, ahí la revisión histórica que se hace en la ficción de la normalidad es que desde que comenzó, por ejemplo, desde la época cartesiana se comenzaron a hablar de la búsqueda de una verdad empírica, de la búsqueda de una verdad que sea, digamos, como la búsqueda de una verdad realmente, ¿no? Y eso institucionalizó a las ciencias. Luego comenzaron a venir otros autores que agregaron elementos como de la cuantificación, de que las ciencias deben ser medibles, deben ser observables, y pues eso armó lo que actualmente conocemos como las ciencias propias, ¿no? Y dentro de ese elemento de las ciencias, entonces se incluyeron áreas de la salud como la psicología, como la psiquiatría, que también buscaban una especie de certeza, de evidencia. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos como de estos elementos de la ciencia? Es que entonces cualquier elemento de subjetividad o cualquier elemento de individualidad pues va a quedar excluido de lo que se genere este conocimiento. O sea, por ejemplo, para la psiquiatría, si no es o sea, si, por ejemplo, los elementos que se van a atender o que sean observables dentro de un diagnóstico no pueden ser cuantificados, entonces básicamente no pueden ser válidos. Y así con el conjunto de elementos dentro de la clínica de la psicología, etcétera. Entonces, lo que nosotros, pues, encontramos el choque ahí principal es que, por un lado, que hay un mandato de las ciencias, de la psicología y de la psiquiatría, pero por el otro es que
cuando estamos dentro de las ciencias humanas, encontramos que lo que hay en el estudio del hombre o pues del humano como tal, son relaciones humanas y todo eso está cargado de subjetividades, todo eso está cargado de las historias de vida de cada uno, de la experiencia personal, de las percepciones, etcétera. Entonces, ¿cómo poder cuantificar eso? Es complicado. Ahí, no es que no es que sea imposible, no es que sea imposible porque, bueno, la ciencia se ha encargado como de generar todos estos mecanismos, pero siempre hay algo que se escapa. Entonces, el punto como, y me voy a atrever como a leer una frase que me parece como bastante importante destacar en materia de esta ciencia, es que el espacio de la experiencia humana, entonces quedó identificada en relación a este avance de las ciencias con el dominio de la mirada atenta y clasificadora. Una vigilancia abierta a la evidencia de los únicos contenidos visibles. El ojo de la ciencia se convierte en una fuente de claridad. Es decir, todo entonces lo que envuelve al tema de las ciencias va a ser enmarcado en el tema de la cuantificación, de lo observable, de lo medible, etc. ¿Y dónde queda la experiencia humana? ¿Dónde queda la experiencia subjetiva, por ejemplo, de una persona que padece algo? Entonces, pues parecía que quedaba desplazado, parecía que pues no era como contemplado en esos protocolos de atención y pues quedaba ahí sesgado ese lado humano, ese lado que siempre, por ejemplo, desde Rehabilitarte queremos hacer ver, por eso es que nuestro eslogan es más allá de un diagnóstico. Entonces, pues de allí nace como o surge todas estas inquietudes que nosotros allí teníamos. Es que sí, efectivamente, complicado queda corto si intentamos cuantificar algo que ni siquiera es palpable, que si intentamos aplicar a un elemento que es completamente impalpable, completamente de la subjetividad absoluta, ¿cómo lo medimos, cómo lo cuantificamos, cómo lo enmoldamos? Y ahí viene precisamente el Sí, nacimiento de lo que es esto, ¿no? Hay una frase que también me marcó mucho que leí de Foucault que decía que hay digamos, una repugnancia a la individualidad, a lo particular, en esta época de que todo es general, universal, etc. Es que sí, el miedo a lo particular el miedo a lo individual básicamente radica en uno de los miedos más primitivos que tiene el ser humano, que es el miedo a lo desconocido. Porque si yo no sé predecir con mis cifras exactas y con mis moldes lo que me voy a encontrar en un futuro, lo que me voy a encontrar 3 pasos más allá, difícilmente voy a sentirme segura de hacerlo. Entonces es un poco más placentero, un poco más, si se quiere, un poco menos angustioso ir por la vida jugando Tetris, con los cubitos todos perfectos que van cuadrando y dejando de lado eso angustioso del no saber, del no saber qué me voy a encontrar en esa singularidad, en esa individualidad, no saber si lo voy a poder enfrentar o no. Sin embargo, creo que en la actualidad, por ejemplo, es uno de los, si se quiere, de los mejores avances que se han tenido, que es el tema de la inclusión. El tema de la inclusión que ya está comenzando a moverse, pues lo hemos visto a lo largo de este seminario con mujeres, aunque todavía el camino sigue, no se ha llegado a la meta, pero se está empezando a hablar, se está empezando a exigir reconocimiento de la individualidad. Sí, hay un primer nivel que es muy importante en materia de las diferentes luchas, tanto de género, LGBTI, pues lo que se ha tocado, ¿no? A lo largo del seminario es que estos elementos como que de la sociedad discursivos que segregaban, estigmatizaban, pues, por ejemplo, a las mujeres, a las comunidades LGBTI, a la locura como tal, que es lo que estamos conversando hoy, se ha pasado como un fenómeno actual, que es que ya las personas como han podido al menos señalar eso. Bueno, no, que lo que comentaba es que es importante o algo importante de rescatar en esta época actual, es que se han podido señalar como esos elementos discursivos y que eso ha permitido que bueno, al menos se procure como un cambio, ¿no? Sí, bueno, me encanta que tocaras el tema ese de lo que llamamos locura,
porque de verdad que ha sido como un buen norte, ¿no? Que es la locura, y tenemos toda la historia de cómo desde el principio, pues locura era lo raro, locura era lo diferente, locura es aún lo que se sale de la norma. Sí. Tenemos que, bueno, cuando vivíamos quizás en una sociedad más teocentrista, pues era obra del diablo, era obra del demonio, y estaban poseídos y necesitaban un cierto tipo de tratamiento. Luego, pues avanzamos un poco en lo que es la ciencia y ya nos damos cuenta que es que hay un padecimiento en el cerebro, entonces ya no son poseídos, sino que son locos, son discapacitados, son personas que no son normales. Entonces, ya por lo menos no merecían muerte, pero sí quizás estar aislados, estar apartados o segregados del resto de la sociedad. En la medida que seguimos avanzando en la historia, pues ya vamos con los medicamentos, intentos un poco más científicos de lograr curas, aunque cuestionando un poco la calidad humana de esos intentos, era lo que en la época se podía hacer, se lograba hacer, eran lo que, basado en sus conocimientos, de verdad consideraban que generaban un cambio. Y ya estamos en el día de hoy, ya estamos en el 2020, en el pleno siglo XXI, cuando nos damos cuenta que quizás estas personas que han sido tan segregadas, pudiesen ingresar, pudiesen ser parte de nuestra comunidad, pudiesen tener una vida funcional, pudiesen tener una vida tan estable como todos lo podemos tener, pero necesitan ese apoyo, necesitan esa mano, necesitan una sociedad que de verdad esté dispuesta a incluir. Entonces, ¿cómo planteamos esto dentro de lo que es esta ficción que tenemos de la norma y de lo correcto? Bueno, y eso que mencionas como del avance de la ciencia realmente ha sido positivo, ¿no? O sea, positivo porque se han avanzado en tratamientos que han sido más efectivos y que han tenido la posibilidad de atender crisis o emergencias psiquiátricas que también son emergencias de salud, y pues tampoco la idea es como dudar imperiosamente de todas esas cosas, pero sí es como siempre resaltar, o al menos la labor que lleva este proyecto es siempre resaltar el lado humano, el lado pues de esa subjetividad que está allí también viviendo y padeciendo. Bueno, sobre lo que dices del estigma como tal, pues sí, realmente como eso es algo muy positivo de esta época que hay actualmente, que como te lo estaba mencionando, que es posible señalar, o ha sido posible señalar esos elementos del discurso social que segregan, que rechazan, que estigmatizan, y pues hay una mayor concientización sobre eso, aunque todavía queda un trabajo enorme que hacer. Y este proyecto de la ficción de la normalidad también busca señalar esos elementos que todavía estigmatizan, pero sobre todo como dentro de las disciplinas de la salud mental como tal, dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría, para que desde allí, o sea, desde digamos, esa disciplina asistencial y que pues atienda a tantas personas, entonces tener un cambio también de estos elementos que estigmatizan, porque por ejemplo, una de las cosas que proponemos principalmente es la revisión del concepto de normalidad. La normalidad es el fundamento básico de la psicopatología. O sea, para hablar de alguna patología en materia de salud mental hay que hablar de qué es lo normal o qué se espera que sea normal. Y a partir de allí, pues caracterizar, bueno, si esto es normal, pues lo que se salga de allí es lo patológico, por ejemplo. Entonces, allí también este proyecto, un poco en su revisión o en su investigación, se encuentra que, por ejemplo, la normalidad como concepto dentro de las disciplinas de salud mental, no hay un criterio único pues, para definirla, no hay un concepto cerrado sobre qué es la normalidad, sino que más bien se sirve de principios que la definen. Por ejemplo, entre ellos encontramos el criterio estadístico, donde dice que pues si un mayor número de personas pues advienen a un tipo de conducta, entonces las minorías serían lo anormal. Básicamente eso es lo que prima en ese criterio estadístico.
También tenemos otro criterio, otro principio dentro de la normalidad, que es el principio sociocultural, que se va a advenir como de esas prácticas culturales de los grupos sociales, que si ellos advienen que eso es aceptado dentro de su grupo, pues es normal, y todo lo que es rechazado, pues es anormal. Entonces, una de las cosas de estos principios es que nos ponen a pensar en las excepciones. Que, por ejemplo, si en la sociedad venezolana, por ejemplo, lo más común, o digamos, en una localidad muy específica, lo más común es que los jóvenes salgan a delinquir, entonces eso quiere decir que la normalidad es que todos los jóvenes salgan a delinquir, por ejemplo. O si es aceptado en una determinada cultura, que una persona que tiene pues una idea delirante, y que pues tiene la idea de que hay que matar a todas las mujeres, y ese grupo específico adviene que esa creencia es real y pues acepta esa creencia, se va a aceptar. O sea, son esas cosas, esas excepciones que nos ponen a pensar en los principios como tal. En ¿no? esos principios que... Y que también nos da ese in-between, o sea, ese espacio ahí, esa línea delgada de no solo la parte negativa, como tú la mencionas, sino que, ajá, y si aquí en Venezuela la norma es que, por ejemplo, todos nos pongamos la franela al revés, cuando nos vamos a otro país, pues eso no es norma, entonces, ¿quién es el raro? Si, ¿quién es el Claro. que está fuera de la norma? Si para mí esto es normal y para ti no lo es. Entonces tenemos esa línea ahí de que nos hace cuestionarnos Claro. qué es la normalidad. Claro, sin dejar de lado que en efecto existen patologías, el cuerpo es vulnerable a enfermedades, pero siempre entendiendo que si bien el cuerpo es vulnerable a enfermedades, cada cuerpo pertenece a un individuo y ese individuo es singular. Eso, eso. Sí, por ejemplo, el principio que acabas de mencionar, que es lo biológico, o lo que se determina a partir de una causa orgánica, también está contemplado dentro del concepto de normalidad. Y pues el punto es que, o sea, no estoy diciendo de un modo que ningún criterio funcione, sino que cada uno se pueda adaptar bien a definir lo que es normal o lo que es no, pero lo que quiero hacer ver es que también tiene sus excepciones. Por ejemplo, dentro del ámbito biológico, pues hay sus excepciones. Hay, por ejemplo, tenemos que el trastorno de espectro autista todavía no se ha tenido un criterio en consenso de si es una causa orgánica o es una causa de la experiencia subjetiva. Y así muchas otras cosas, ¿no? Dentro del ámbito psicológico. Tienen sus excepciones, es lo que quiero hacer ver. Entonces, luego que menciono estos elementos del concepto de normalidad, es que ahora, pues, esta tendencia de, pues, difundir estos conceptos que estén manejados como dentro de la cultura, pues es común que las personas mencionen la palabra normal, esto es normal y esto es no. Ya deja de ser como un principio científico y pasa a ser un criterio más moral, o sea, más de la moralidad, más de lo que se espera en la sociedad. Entonces eso comienza también a crear conceptos e implicaciones en la sociedad. Si te comportas de determinada manera, eres normal, o si haces lo contrario, eres anormal y comienzas a ser rechazado. Entonces eso es como la implicación principal que tiene la ciencia en las sociedades. O sea que como es un dador de conceptos, por ejemplo, para especificarlo un poquito más, Foucault menciona una frase que dice que es que la psicología la definen como un tipo de cultura, por ejemplo. Y no es porque, o sea, no es obviando todo el tema clínico y lo demás, sino que es un dador de conocimiento, un dador de saber, de criterios éticos, también en la sociedad, y entonces a partir de allí comienza a decir cuáles son las conductas aceptadas y no. O sea, si, por ejemplo, la psicología define qué es lo normal y qué es lo anormal, entonces socialmente también está creando un tipo de cultura, digamos, una ética de cómo deben comportarse las personas. Entonces allí comienza el tema de la segregación, etc. Lo importante de todo esto, ¿no? Que creo que es la visión principal que lleva la búsqueda de la eliminación de los estigmas, es pues el abandono de este temor a lo diferente y lo individual. O sea, comenzar a comprender
que las sociedades están compuestas por elementos, digamos, unitarios y, o elementos que son totalmente particulares y que hay que respetar esa diferencia. No podemos pretender que todas las sociedades sean, eh, sean homogéneas, porque eso es totalmente imposible, sino que comenzar a respetar un poco más este tema de la diferencia, este tema de lo distinto, de que si yo no lo comparto, y comenzar a tolerar un poquito más esos elementos. Creo que ese es el principio fundamental, al menos desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la ficción, que queremos transmitir en el tema de la no estigmatización. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que comprende este proyecto como tal. Queremos evidenciar, digamos, poner en tela de juicio, es lo que siempre queremos cuando hacemos las presentaciones de este tipo de proyectos, o este proyecto, es poner en tela de juicio esos elementos de la ciencia, traer a discusión a profesionales de salud mental y conversar sobre esas cosas que se escapan dentro de la propia práctica, de los conocimientos teóricos. Tenemos la intención, por ejemplo, de comenzar a sensibilizar o formar en las escuelas de psicología en base a este tipo de reflexiones, que se comience a ver la psicología como algo un poco más en construcción, algo más permeable, que permita reflexionar y saber que la psicología es una ciencia bastante joven y que pues está en construcción y que todavía se puede prestar para estas cosas, ¿no? Para la reflexión, para el avance, para la mejoría siempre de las poblaciones que se atienden. Es que sí, y bueno, aunque no fuésemos tan jóvenes como ciencia, siempre hay espacio para la reflexión, siempre hay espacio para el preguntarse, en especial cuando nuestro objetivo, nuestro foco de estudio es el ser humano, que está en constante cambio, que no es estático, es parte de las características que nos competen como humanos. Incluso una de las características de la ciencia es que no sean totalitarias, o sea, que no se encierren en una supuesta verdad absoluta. Entonces, pero esa ha sido la visión que se ha querido transmitir con el tema de lo que mencionaba al principio, de lo empírico, de lo demostrable, de lo observable, porque ese es el criterio que va a decir que eso es verdad. Pero entonces eso también lo encierra, o sea, encierra la idea de que sea absoluta, de que se tome como certeza. Entonces los elementos que la contrarían un poco están, o sea, son rechazados, también estigmatizados dentro de las mismas ciencias. Entonces, bueno, eso es, creo que una de las cosas fundamentales, permitir la permeabilidad, y eso también va de la mano de eso que comentaba al final ahorita, el respeto a las diferencias, el respeto a también las características particulares y al conocimiento, también al conocimiento que surge desde lo cualitativo, al conocimiento que surge de lo individual, de la experiencia subjetiva, que eso también es conocimiento. Por ejemplo, digamos, aquí hay una frase que quería mencionar. Por ejemplo, otra frase de Michel Foucault que decía a propósito de esto que estamos hablando, es que lo propio del saber no es ver ni demostrar, es interpretar. Y es que eso es lo que hacemos en la experiencia de cuando generamos conocimiento, cuando aprendemos incluso, interpretamos estas experiencias, no estamos trayendo consigo una verdad absoluta que es totalmente cerrada. Claro, no estamos trayendo dogmas, que es precisamente a lo que se opuso la ciencia en su nacimiento, que era el estilo dogmático que traía la religión de conocimiento. Y bueno, hablando también un poco, ya que surge esta palabra de estigma, podemos quizás conversar del impacto. O sea, más allá del que sabemos que hay que ser inclusivos y que estamos quizás mejorando en algunos aspectos en esto de la inclusión, seguimos viviendo por lo menos los que estamos acá en Venezuela, seguimos viviendo inmersos en una sociedad que es bastante estigmatizante aún, una sociedad que tiene un largo camino por recorrer, aunque estamos dando los primeros pasos,
Entonces, ¿cómo impacta ese estigma en el día a día? ¿Cómo afecta a esa persona que quizás no se siente tan dentro del molde? Ujú. Bueno, eso había que, o sea, para ser fieles al principio de la ficción, habría que estudiar como el caso individual. O sea, de qué Sí. manera eso lo afecta, ¿no? Para hablar propiamente. Pero lo que sí puedo decir es que Bueno, en sigue los casos que hemos afectando, visto, sí, en los sigue casos que hemos afectando, visto. por ejemplo, afecta en el hecho de que todavía en Venezuela existan hospitales psiquiátricos, por ejemplo, donde se recluyan personas básicamente por no cumplir un estándar de normalidad. Por ejemplo, eso ya es un impacto importante que hay que destacar. Otro Sí, es que vamos a hacer también, aquí un incisito para darle a los que nos ven y escuchan un contexto de este estatuto, y es que en otros países del mundo, en la mayoría de los países de hecho, ya la visión de excluir o de segregar de la comunidad al paciente psiquiátrico se está dejando de lado y se está optando más por la inclusión social, por la rehabilitación social, por el procurar que el paciente cumpla con su tratamiento médico, cumpla con un proceso de psicoterapia y que lo haga rodeado de las personas que lo quieren y le aprecian, porque se ha demostrado que esa red de apoyo tiene un impacto bastante positivo en el individuo. Entonces, sí, volvemos otra vez. claro, y bueno, esa, como lo mencioné, ese ha sido uno de los impactos general, ¿no? E importante que se tienen todavía en el país. Y lo otro es que, por ejemplo, a nivel individual, creo que eso lo podemos, o sea, como reflexionar en la experiencia propia de cada uno, que en algún momento, sobre cualquier circunstancia social, nos hemos sentido que no vamos en concordancia con lo que esperan de nosotros, con lo que nos esperan de que seamos, que hagamos o que estamos haciendo en ese momento. Entonces allí hay como una disparidad entre, por ejemplo, lo que los padres querían que fuéramos o lo que pues la sociedad espera de tal género o lo que espera la sociedad de tal persona. Entonces allí esa disparidad genera un choque importante y pues allí comienza, por ejemplo, ahí en psicoanálisis se habla de que ahí es que comienzan a aparecer los síntomas neuróticos, ¿no? En torno a eso que va la discordancia entre lo social o lo que la ley impone, y me refiero a ley, La pues ley normal. a este tema de lo que se espera de la conducta humana y lo que es la experiencia individual que tiene que ver como más con uno mismo y con el propio deseo de lo que quiero hacer sobre eso. Entonces ahí, cuando hay esta discordancia importante, entonces también individualmente lo podemos experimentar y yo creo que puede ser que, como lo digo, en algún momento podemos revisar individualmente esa experiencia, que seguramente puede existir. Sí, definitivamente sí. Y bueno, también un poco en el caso por caso, como comentabas, de lo que hemos visto, no solo en el hospital psiquiátrico, sino también en las otras comunidades a las que hemos logrado abordar, pues sí existe y también lo demuestran los abordajes que han hecho otros compañeros activistas en sus organizaciones, que ese dejar de lado, ese separar, ese tú no formas parte, genera un impacto importante en la construcción del ser, porque a fin de cuentas, mucho de la identidad se forma a partir de la alteridad. Entonces, si el otro me dicta que soy X o soy Y o que no soy X o Y, eso va a influir en mi construcción de mí mismo. Claro. Bueno, quería también quizás abordar un poco lo que nosotros hemos intentado hacer llegar con estos seminarios, que es cómo la salud mental puede llegar a ser un eje transversal en el activismo y en el abordaje comunitario. Sabemos que si bien a veces pareciera que este tema es como el tema de los psicólogos, el tema de los médicos, de los orientadores, el tema de esos profesionales nada más, la salud mental abarca al humano, porque lo Sí, abarca como un todo, como un ser integral de más de una dimensión, y
pues como te conversaba, pues mucha de lo que somos también afecta a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos desde el activismo, perdón por el ruido, cómo podemos desde el activismo tomar la salud mental como un eje transversal? Bueno, eso, como lo mencionas, es algo que independientemente siempre va a salir. O sea, siempre, por ejemplo, las personas que hacen abordajes comunitarios, así vayan a abordar el tema de pues, alimentación o incluso agua y saneamiento, por ejemplo. Independientemente va a surgir un problema de salud mental, porque es que la salud mental, cuando lo comenzamos a tener dentro de, digamos, a veces simplemente no lo nombramos como salud mental, pero cuando nos topamos con las experiencias humanas de cada una de las personas que nosotros atendemos, eso va a estar presente. O sea, es algo que, digamos, los activistas o las personas, los actores humanitarios deben estar en formación constante, en revisión constante de estos elementos. Independientemente de eso, lo van a estar encontrando. Van a estar encontrando estos factores que están afectados y sobre todo en un contexto de emergencia como el que estamos actualmente, donde pues las situaciones sociales, digamos, la no garantía de los derechos fundamentales, la precariedad económica, el tema de la recesión laboral, ahora con la pandemia. Entonces, eso va a generar un impacto en la experiencia subjetiva. Y si nos evocamos como activistas, como actores humanitarios, a atender estas situaciones, va a estar saliendo. Entonces, lo importante o lo que quiero recomendar en este momento son dos cosas. Uno, tratar de comenzar a ver que si se presenta el tema de la salud mental dentro de cualquier abordaje que hagamos. Y segundo, que también nos revisemos a nosotros mismos, nuestra experiencia humana, nuestra experiencia sobre estas situaciones que atendemos, que vivimos, porque también podemos estar influenciados por esta emergencia y pues revisar nuestra propia experiencia, revisarnos los padecimientos que podamos tener, también nos va a ayudar a hacer un mejor abordaje. Bueno, sí, de hecho, este fue un aspecto que salió a relucir también en las ponencias anteriores, cómo a veces en ese afán, en ese deseo de ayudar, de hacer por el otro, de resolverle al otro, nos olvidamos de nosotros, nos dejamos como en un segundo plano. Le decía, de hecho, ayer a Abel, que pensamos que somos superhéroes, pensamos, bueno, superhéroes o superheroínas, pensamos que podemos con todo y nos olvidamos que somos humanos, que también somos vulnerables y también tenemos puntos ciegos, llamémoslo quizás, que quizás por mucho que intentemos hacer autorreflexión Sí. y autoanálisis, no los llegamos a ver. Entonces, a veces necesitamos un otro que nos haga como de espejo, Sí. para mostrarnos esos puntos. No sé si quizás pudiese... Ajá. Y que todos estamos atravesados por la experiencia subjetiva y que eso nos va a hacer padecer en algún momento. Entonces, Claro. siempre revisarlo con otro, o sea, en una atención, por ejemplo, ir a análisis o ir a una consulta psicológica, eso nos va a permitir como verlo, o sea, ver desde afuera esa experiencia que tenemos cada uno de nosotros y que también nos hace, así como nos hace hacer frente a la vida, también nos genera padecimiento. Pues. O sea, porque eso también es, digamos, las soluciones que como humanos tenemos, también hacen síntomas, también nos generan algún displacer y sobre todo si, por ejemplo, no va en concordancia con lo que espera la sociedad de nosotros. Exacto, cuando tenemos quizás alguna etiqueta dibujada acá en la frente o tenemos quizás algún gran paquete arrastrándolo desde la infancia, puede complicar. Y eso es algo que, por ejemplo, me gustaría acotar ahorita, ¿no? Que yo a veces veo como con cierta recelo el tema de que tanto se critica a las etiquetas diagnósticas. Por ejemplo, no,
qué feo decir a una persona loco, por ejemplo, qué feo decir tal. Pero a veces tenemos que sincerarnos un poco y que realmente es que el tema de las etiquetas ya debería dejar de existir. O sea, no porque decirle a una persona de loco, a una persona con discapacidad, vaya a eliminar la etiqueta. O sea, no es que hay, porque una suena más bonita que la otra, aunque aquí sinceramente es como, lo digo como con un poco de que debemos verlo como con una crítica y con reflexión a lo que estamos haciendo. Entonces creo que más que cambiar los nombres o utilizar un nombre como más sensible o más distinto, realmente es que las etiquetas que vienen de los demás sobre los sujetos ya deberían dejar de existir, porque está demostrado que eso genera un impacto en las experiencias subjetivas. O sea, lo que va a seguir generando es segregación. Exacto. Bueno, de hecho, creo que esto ya lo habíamos comentado en otra ocasión, Sí. que es el hecho de que, bueno, vamos a quitarte esta cajita que ya está como roída y vamos a ponerte en esta otra cajita, que está más bonita. Y así vamos y entonces vamos cambiando el discurso, pero sigue siendo un discurso con etiquetas, solo que cada día cambiamos las etiquetas y a veces hasta con más frecuencia y hay un punto en el que ni siquiera sabemos cómo llamar a las cosas porque todo tiene un nombre, todo está etiquetado y constantemente cambiando. Claro, Entonces, y entiendo que a veces quitar los nombres y dejarlo así, o sea, llamar las cosas simplemente por la experiencia individual, por el, no sé, por lo que realmente es, o sea, más de que ¿no? una discapacidad, un diagnóstico, lo que sea. Es como, es esa necesidad a veces de las personas de tener un orden o de que haya una idea o un concepto que vaya a englobar la generalidad. Y eso es todavía el concepto que lo mencionabas desde un principio, que nos han impuesto como el tema de los discursos dominantes, el tema de la ciencia, la necesidad de como tratar de generalizar lo más posible. Y tenemos que comenzar a soltar eso, comenzar a tener como un encuentro más de frente con las experiencias individuales para ser sí. más inclusivos. Es que sí, llega un punto en el que de tantos nombres que te tienes que aprender para ser políticamente correcto, que a veces se confunden y se cruzan los cables y termina uno diciendo algo que no es, te empiezas a preguntar, ok, ¿cuándo es que por fin van a dejar de ser X o Y? ¿Cuándo va a dejar de ser locura? ¿Cuándo va a dejar de ser discapacidad, lo que sea? ¿Cuándo va a dejar de ser enfermedad tal? ¿Y cuándo va a pasar a ser humano? ¿Cuándo vamos a estar todos dentro de esa misma categoría que es la que realmente nos abarca a todos, que es ser humanos? Esa es una buena Entonces, pregunta. Esa es una buena pregunta que nos tenemos que llevar todos los que estamos aquí en el seminario. ¿Cuándo vamos a comenzar a encontrarnos con la experiencia humana de frente, sin etiquetarla, sin categorizarla y sin estigmatizarla? sí, creo que sí. Y bueno, creo que con esta pregunta podemos empezar quizás a revisar los chats, a ver si alguno de los que nos ven o nos escuchan tienen alguna pregunta que quisieran quizás compartir con nosotros. Por acá nos comentan, ya va que tengo el teléfono invertido. Ajá. Por acá nos comentan en el chat, Gisbeth Fernández, la salud mental tiene una dimensión individual, pero en relación dialéctica con la sociedad o el colectivo social. Es realmente el equilibrio entre sus capacidades individuales para resolver la vida y las condiciones materiales de existencia que nos pueden permitir o no el desarrollo de esas capacidades. No es estática la salud mental, comenta Gisbeth Fernández. Elementos como la clase social, el género, la edad, el origen étnico y otros imbrincan con la salud mental y le dan sus características particulares y generales a la vez. Bueno, es cierto, hay cosas, hay aspectos que son medibles, porque sería un poco absurdo negarlo. Sin embargo, cuando intentamos medir lo inmedible, ahí es cuando nos topamos con toda esta serie de malestar que trae el estigma y la exclusión. Sí, Nos comenta... Ajá.
Eso es lo que, y también, por ejemplo, la experiencia clínica se lo comprueba, que cuando uno, o sea, como las personas que están en el área de la salud mental, tratan de llevar el concepto tal cual a la generalidad de las personas que atiende, ahí se va a dar cuenta de esas diferencias que no todo calza de la misma manera. Tenemos también por acá Raúl, que nos dice, en los modelos actuales de atención en salud mental, se pretende hacer a un lado la visión estigmatizante de los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, creo que la pregunta sería si el cambio de una infraestructura, de un nombre, de una denominación es suficiente para intervenir el estigma. Muy buena pregunta, creo que también nos podemos ir con esa. Claro. Y tenemos por acá a María Alejandra que nos dice excelente. Bueno, gracias María por estar acá con nosotros el día de hoy. Podemos dar como un breve espacio, a ver si alguien más quiere preguntar, si tienen alguna duda o algún comentario sobre, bueno, su subjetividad, su experiencia de la salud mental, como profesionales o como humanos, que fue el abordaje final que hicimos a este tema. Sí, y a propósito de esa pregunta que menciona Raúl, eso es algo importante que reflexionar. Lo único que yo agregaría allí es que el surgimiento de una institución o el surgimiento de una estructura no, o sea, no apareció primero la institución y luego la creencia, sino fue al revés. Fue a partir de estos conceptos de segregación, de estigmatización, fue que entonces se empezaron a excluir las personas y se empezaron a crear las instituciones. O sea, realmente el punto no es que las instituciones, vamos a eliminar todas las instituciones y ahí ya vamos a tener una sociedad más libre en materia de salud mental, sino es comenzar a cambiar estos conceptos, estas ideas que se tienen sobre la salud mental para que este tipo de abordajes comiencen a ser distintos. O sea, es como primero un tema más del conocimiento, pues de lo que se genera a nivel de ideas, de que se transmite, y luego el tema de la intervención como tal de las instituciones. Sí, de hecho. Creo que hay un poquito de fallas en la conexión con Fabiola. Ya volví. Ok, perfecto. Ok, bueno, sí. Disculpen, el internet. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cómo ha sido su experiencia como pioneros en lo que es la desestigmatización y la promoción de la salud mental, considerando el contexto de la sociedad venezolana y específicamente en el Zulia? Bueno, no sé si caemos como pioneros, pero... No creo. pero sí ha sido una experiencia un poco cuesta arriba, ¿no? Porque muy pocas personas realmente quieren hablar de esto. Muy pocas personas quizás en un inicio tuvieron como que creo que por aquí algo podría salir, sino que era más estos muchachitos hablando, sus tonteras. Pero bueno, con varios años ya en esto, abordando esta temática y recaudando datos, porque sabemos que si bien lo cualitativo y el caso por caso y la singularidad es fundamental en el abordaje, también sabemos que para visibilizar los datos son necesarios. Entonces, recaudando datos, nos hemos dado cuenta que es un tema que debe ser tratado, que es un tema que debe ser abordado y que bueno, debe dejar de ser considerado un lujo, porque asistir a un psicólogo, asistir a un psiquiatra, no debe ser un lujo, es un derecho, forma parte del derecho a la salud. Entonces, particularmente, a pesar de que ha sido cuesta arriba, pues mi experiencia ha sido maravillosa y yo me lo he disfrutado con sus puntos de estrés y todo, pero se ha logrado. Cuando mencionaron esto de la experiencia, de una vez recordé como los inicios del proyecto, los inicios de esta inquietud que teníamos nosotros en el hospital, y realmente fue complicada. O sea, creo que mi percepción de esa experiencia fue complicada porque cuando tú comienzas a llevar como este mensaje
de que pues además de las ciencias, además de pues todo el conocimiento empírico que se pueda tener, también tenemos que tener la posibilidad de abrirnos a la experiencia humana, a tener de frente la experiencia individual de las personas que se atienden y sobre todo cuando eso se lleva a médicos psiquiatras, por ejemplo, que fue la primera experiencia que comenzamos a tener. Realmente hay un choque importante. O sea, no por casualidad en esos inicios eh, habían tantos impases a la hora de discutir estos temas. Pero bueno, realmente creo que poco a poco fue calando un poco más dentro de la institución del hospital psiquiátrico en ese momento que teníamos como o sea, tratar de siempre hacer llegar esta visión y al final, a pesar de las diferencias, de los choques, de los impases que se producían, al final pudimos tener como una aceptación de este elemento de la experiencia, aunque todavía hay mucho por trabajar, todavía hay mucho que hacer en la sensibilización de estos elementos. Pero bueno, es que realmente es más, como tú lo decías al principio, es más cómodo o más fácil manejar la atención a un otro a partir de un conocimiento ya establecido, a partir de, pues, de un rompecabezas que simplemente ya yo los pongo y pues sé lo que sucede, a abrirse a la experiencia y no saber qué encontrarse, pero estar allí sin temor a encontrarnos con esa individualidad. Creo que es a lo que debemos apuntar, pero todavía hay algo que trabajar en esa área. Bueno, creo que ya no hay más comentarios en el chat, pero ya quizás para cerrar, alguna recomendación para estos activistas profesionales asistenciales o personas que hacen abordaje comunitario, como para quizás comenzar a dar los primeros pasos en esta transversalidad de la salud mental. Bueno, lo principal, como lo dije al principio, es revisar nuestra propia experiencia. O sea, creo que iniciar un proceso de análisis o de psicoterapia es fundamental. O sea, es fundamental para cualquier sujeto, porque, pues, como lo dije al principio, permite, pues, digamos, revisar desde otra perspectiva esas cosas que nos afectan, que independientemente, porque somos seres humanos, nos podemos ver afectados por las diversas situaciones y creo que eso es un punto fundamental para comenzar a sensibilizarnos propiamente, porque a partir de la propia experiencia, creo que es la mejor manera de sensibilizarnos con este tema y agregarlo como un eje transversal. Y creo que otra recomendación que doy siempre es que seamos siempre, o sea, que siempre tratemos de ser críticos con las cosas que incluso se nos ocurren, que incluso siempre pensamos que tratemos como que llevar a tela de juicio todas esas ideas que podemos tener y bueno, realmente como que tratar de preguntarnos todo el tiempo, como esa pregunta que dejamos, en qué momento vamos a comenzar a toparnos realmente con la experiencia humana del otro. Bueno, creo que ha sido ya maravilloso este día de hoy. Yo me voy con esa pregunta, me voy con muchas otras preguntas, de hecho, y bueno, esa era la idea de este seminario, que nos preguntáramos, que moviéramos un poco esa mata, a ver qué caía, a ver qué lográbamos construir. Y sí se ha logrado. Los próximos días pues estaremos volviendo un poco a lo que fue esta experiencia del seminario en nuestras redes sociales. Van a poder encontrar contenido, información relacionada a esto y quizás esas preguntas que quedaron en el aire y que debemos empezar a respondernos cada uno de nosotros. Recordamos que nos pueden seguir a través de @rehabilitarte en Instagram, @rehabilitarte18 en Twitter y Fundación Rehabilitarte en Facebook y en nuestro canal de YouTube también, que esto está siendo transmitido Creo que Fabiola volvió a tener mediodía. Al mediodía estaremos transmitiendo. Fabi, disculpa, lo último no se te entendió, hubo una falla de conexión. Ok, ¿se entendió la página web? No. Bueno, tenemos una página web, www.rehabilitarte.com.be,
A través de ella, en unos minutos, al mediodía, a partir del mediodía, estaremos lanzando nuestra acostumbrada mañana de museo, hablando un poco de lo que es romper esta ficción de la normalidad y el estigma. Tenemos esta propuesta que ya es tradición para nosotros, todos los 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Lanzamos esta iniciativa con un poco mostrando de qué son capaces realmente los pacientes del hospital psiquiátrico, y esas capacidades son maravillosas, son capacidades creadoras de cosas bellísimas que podrán disfrutar a través de esta plataforma. Nuevamente agradecemos muchísimo a todos los que nos apoyaron a lo largo de este seminario, y a todos los que participaron, que nos ven y nos escuchan el día de hoy, y nos vieron y nos escucharon los días anteriores. De verdad, mil gracias. La salud mental debe empezar a hablarse, debe plantearse, debe empezar a subirse en la mesa, quizás, para poder exigir políticas públicas más adecuadas, para poder exigir que sea considerada lo que es una prioridad, un derecho. Esperamos de verdad que tengan una muy linda mañana, un muy lindo día, y bueno, a celebrar ese Día Mundial de la Salud Mental. Chaito.